Hola, buenas tardes. Aquí estamos conectados con Cuba en Miami. Disculpa la demora del día de hoy, es que hemos tenido varias fallas técnicas, teníamos problemas con el video que no se estaba conectando, se nos estaba frizando la imagen. Pues esperemos que ahora podamos seguir y hacerlo todo bien y empezar el video que yo sé que muchos de ustedes lo estaban esperando desde las 12:30 el día de hoy. Bueno, el tema el cual quiero presentarles el día de hoy es algo un poco peculiar. Sí salió un artículo, lo compartió la página de Cuba en Miami hace poco, hablando de esta situación, una persona que había perdido sus documentos y estaba pidiendo ayuda y no sabía qué hacer porque había perdido su pasaporte y su residencia en Cuba. Entonces, pues yo quiero tratar de generalizar un poquito más de este tema, explicarles a ustedes qué es lo que pueden hacer si es que esto les sucede y que para que puedan recuperar sus documentos y no se queden varados en un país extranjero si esto les llega a suceder. Bueno, eh, quiero también hablar sobre la diferencia que tienen que hacer las personas que son residentes y las personas que son ciudadanos americanos. Tomen en cuenta que el mejor consejo que les puedo dar antes de decirles qué es lo que tienen que hacer es dejen sus documentos en el hotel, no anden con sus documentos arriba. Realmente cuando están fuera del país no necesitan su residencia, no necesitan su pasaporte, no necesitan andar con este documento en todo tiempo, así que pueden esperar, no tienen que dejar los documentos, no tienen que andar con sus documentos arriba, los pueden dejar en la casa o en el hotel o dejarlos con el familiar donde se estén quedando y no anden con estos documentos porque si se les pierde desafortunadamente pues se quedan varados allá. El otro consejo que les puedo dar es y que pueden hacer es tómenle una foto a sus documentos nada más salgan de viaje. Yo en lo personal tengo una foto de mi pasaporte americano en mi celular, así si me pasa cualquier cosa y pierdo mi documento, pues por lo menos tengo una copia de mi documento y puedo comprobar así de que yo soy ciudadana americana. Igual se los recomiendo a los residentes, tómenle una foto a su pasaporte cubano y tómenle una foto a su residencia. Así pueden comprobar cuál es el estatus de ustedes y por lo menos tienen una copia de sus documentos que le va a hacer falta para poderlos sacar de nuevo. Entonces, bueno, ya sin más les explico qué tienen que hacer. Para los ciudadanos americanos, si ustedes llegaran a perder su certificado, si ustedes llegaran a perder su pasaporte en un país extranjero, lo que tienen que hacer es ir a la embajada americana y pedir que por favor le den el pasaporte americano. Tienen que demostrar obviamente que son americanos, ellos van a solicitar su récord a Washington, verificar que en sí son americanos y le van a dar el pasaporte. Realmente el trámite debe ser relativamente fácil. Si eres ciudadano americano y pierdes tus documentos, recuperar tu pasaporte en el extranjero no es algo fuera de lo común y los documentos son entregados mucho más fácil que a los residentes, así que no deben tener tanto dolor de cabeza, pero sí traten de mantener una copia fiel de su pasaporte, así pueden demostrar en ese momento que son ciudadanos americanos y puedan verificar. Aquellas personas que sean ciudadanos americanos por naturalización, asegúrense de que tengan copia de su certificado de su ciudadanía o la original del certificado de la ciudadanía. En caso de que se les pierda el pasaporte, van a necesitar el certificado de ciudadanía para poder hacerlo. Así que hacer el pasaporte nuevo. Si están fuera del país, la embajada va a verificar que ustedes son ciudadanos americanos. Algunos casos extremos mandan a pedir la copia o el original, entonces necesitarían un familiar aquí en Estados Unidos que le mandara ese documento original al país donde ustedes estén. Pero la realidad es que esto no debe suceder. Pueden tratar de hacer el pasaporte, pueden hacer el pasaporte nuevo si tienen la copia del pasaporte. Cada embajada es diferente, muchas embajadas sí quieren verificar los documentos y tendrían que esperar que les llegue el documento del extranjero para hacerle el pasaporte nuevo, pero la realidad es que el pasaporte se lo pueden dar en el mismo día, ya una vez que todo esté en regla. Ahora, para los residentes, primero, no anden con los documentos arriba, no anden con su residencia. La residencia es una tarjetica, es bien fácil de perder. Dice que por obligación la tenemos que tener arriba todo el tiempo mientras somos residentes. Yo en lo personal nunca tuve mi residencia arriba y yo le digo a mis clientes, nunca anden con su residencia arriba, ya sea aquí en los Estados Unidos o fuera. Van al aeropuerto, la enseñan, llegan al país donde tienen que llegar, la enseñan y la dejan guardada donde se estén quedando o en la casa del familiar hasta que se vayan de ese país. No anden con sus documentos arriba porque cualquier cosa puede pasar y pueden perder su residencia.
Si llegan a perder su residencia y no es en Cuba, o sea, si están de vacaciones en Dominicana y perdieron la residencia, o si están de vacaciones en Cancún y perdieron la residencia, pueden ir a la embajada americana, presentar un documento que se llama la I-131 y pedir una reentrada al país como residentes, indicando de que perdieron el documento, y ahí le hacen los trámites. Sí se demora un poquitico más el proceso, incluso a veces lleva meses que les den sus documentos, también depende de la embajada. Hay embajadas que les van a dar un permiso de reentrada y los van a dejar entrar hasta que a ustedes les llegue la I-90, la residencia nueva aquí en los Estados Unidos. Pero si les llegara a suceder fuera del país, ese es el proceso: acudir a la embajada americana y presentar la solicitud de la I-131 y la solicitud de la I-90, para que la I-131 para que puedan regresar a Estados Unidos, y la I-90 para que puedan recibir el documento nuevo y puedan regresar a los Estados Unidos. Si están en Cuba y que no tenemos embajada americana, ahí se nos complica un poquitico más la cosa. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que solicitar un pasaporte cubano, luego tienen que ir a la embajada de México, solicitar una visa para viajar a México, luego presentarse en la embajada de México. La embajada que está en el DF es la que está atendiendo la solicitud de permisos de viaje, permisos de reentrada, y el reemplazo de la ciudadanía para los cubanos. Es decir, todas las funciones de USCIS que hacía la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la está haciendo la Embajada de Estados Unidos en México. Así que si ustedes pierden sus documentos estando en Cuba, necesitan su pasaporte cubano primero, una visa para viajar a México, y luego presentarse en el Distrito Federal, en la Embajada de Estados Unidos en México, el Distrito Federal, y ahí es que pueden hacer los documentos para recuperar su residencia. Así que no es fácil conseguir una visa para viajar a México, no es fácil que te entreguen el pasaporte en Cuba una vez que lo perdiste. Entonces, así que tengan mucho cuidado con esto. Si esta es su situación, lo primero que tienen que hacer es alertar a las autoridades americanas que ustedes han perdido los documentos, así nadie puede viajar con tu pasaporte perdido o tu tarjeta de residente. Y lo segundo que tienen que hacer es tratar de reemplazar este pasaporte cubano si es que el pasaporte cubano también lo perdieron. La realidad es que espero que ninguno de ustedes se tenga que ver en esta situación, porque es una situación bastante difícil, bastante engorrosa y algo un poco incómodo que le puede afectar el trabajo, el viaje y todas esas cosas. Pero si llegara a pasar, es algo que tiene solución y ya tienen una idea de cómo resolver este problema. También, si ustedes se encuentran en una situación que se pasaron más de 6 meses fuera del país y necesitan renovar la visa o la residencia, o necesitan pedir un permiso de reentrada a los Estados Unidos antes de regresar, pueden viajar a la Embajada de Estados Unidos en México y pedir esta solicitud. Así que ahora sin más, vamos a proceder con preguntas y respuestas. Ana Rodríguez dice que es cubana, que llegó a este país hace 3 años a través de la frontera, donde recibió un parol, que en ese momento estaba vigente la ley de pies secos, pies mojados, que al año se hizo residente por la ley de ajuste cubano y no ha cometido ningún delito. Que si en este momento viaja a Cuba por 3 días, que pudiera tener algún problema a su regreso a Estados Unidos. No, la realidad es que no debes tener ningún problema. Y puedes viajar por 3 días, por 1 semana, por 2 semanas, lo que no puedes estar es fuera del país por más de 6 meses. Luis Ignacio López dice que si hay alguna manera de traer a su mamá siendo él residente. Pues no realmente, una manera legal, puedes solicitarle una visa de turista, hacerle la aplicación para que ella venga con la visa de turista y invitarla para que venga de visita, o esperar a que te haga ciudadano americano y entonces ya reclamarla para que ella venga con una visa de inmigrante. Luis Gabriel dice que su hermana vino a los Estados Unidos hace 17 años con visa de turista, que se embarazó aquí y ella fue a la clínica donde le dijeron que estaba embarazada, que ella nunca mintió sobre su estado migratorio y le dieron ayuda, pero se regresó a Venezuela, que después de unos meses de haber tenido el bebé, lo cual se pasó de los meses que podía permanecer en Estados Unidos. Ella después pidió visa y se la negaron en 2 ocasiones. Cuando fue a la cita le preguntaron si había tenido hijos y ella dijo que sí, y le preguntaron quién había pagado los servicios médicos y ella dijo que el hospital.
a través de las ayudas del gobierno. Y el mismo oficial de migración le dijo que eso era ilegal. Mi pregunta es, ¿le estarán negando porque pidió ayuda o porque se pasó el tiempo establecido? Y si hay algo que se puede hacer. Ok, cuando una persona se pasa del tiempo establecido por 6 meses y no más de un año, le ponen un castigo de 3 años. Cuando una persona se pasa por 6 meses, por un año o más, le ponen un castigo de 10 años. So, puede ser que ella le estén aplicando el castigo de los 3 años, el castigo de los 10 años, o puede ser que le estén negando la visa por haber pedido ayuda. Si tú estás aquí en Estados Unidos con una visa de turista, no puedes pedir ayuda económica. Dice que si su hijo la quiere pedir a los 21 años, que si lo puede hacer, que si eso le va a afectar. Sí, el niño la puede pedir a los 21 años. El hecho de haber recibido ayuda económica estando anteriormente aquí, no estoy segura, creo que ya no la debe afectar porque ella va a tener un affidavit of support nuevo y se puede tratar de obviar esa ayuda económica que ella pidió. Pero es algo un poquito complicado, de todas maneras podemos hablar del caso en particular cuando ya el niño cumple los 21 años. Janet Díaz dice, hola abogada, yo hace una semana envié la affidavit al departamento de visas porque reclamé a mi esposo y soy ciudadana. ¿Qué tiempo se demora después para que la entrevista nos llegue? Las entrevistas se están demorando de 3 a 6 meses para los esposos de ciudadanos americanos. Dagoberto Valero Morales dice que qué pasa si se expira la residencia en Cuba. Si se expira la residencia en Cuba, igual, tienes que viajar a México y solicitar la extensión de la residencia en la Embajada de Estados Unidos en México, en el DF. El problema es que no la dejan salir del país, es la abuela. A la muchacha. A la abuela de que se le expiró la residencia en Cuba y no la dejan salir de Cuba. Ok, pero necesita una visa para viajar a México. Ella necesitaría, Cuba no le puede dejar salir. Ella necesitaría una visa para viajar a México y entonces en México solicitar el documento necesario para poder entrar aquí a los Estados Unidos. Ana Rodríguez dice que cuando uno entraba al país y estaba vigente la política de pie seco, pie mojado para los cubanos, que si eso significaba que también podías pedir asilo político. Sí, la ley de pies secos, pies mojados estaba diseñada para las personas que se presentaban en puntos de la frontera o en puntos de llegaban por mar y tocaban tierra, entonces podían pedir asilo y entonces les daban un parol. No es que estabas presentando una aplicación de asilo, solo que estabas pidiendo protección a los Estados Unidos. Marcos López dice, pregunta que si usted conoce algún caso de asilo que antes de que concluya su caso aplique para la ley de ajuste cubano y de ser posible, ¿qué pasa con la fianza depositada para poder salir del centro de detención? Sí, tengo más de un caso en esta situación con resultados positivos. El caso ha sido terminado y la fianza le es devuelta a la persona que puso la fianza y pues está en camino a la residencia. La persona, si le dieron un parol, puede abandonar la solicitud del asilo y proceder con su solicitud de la residencia permanente. Mirta Cutillas pregunta que qué pasa cuando presentamos para la ciudadanía con un hijo menor de edad, pero en el proceso ese hijo cumple 18 años. El niño ya no puede hacerse ciudadano americano. Él tendría que hacerse ciudadano americano de forma independiente. Junior pregunta si sabe por qué fecha de prioridad va la F2A. Si mal no me equivoco, es julio del 2016. F2A. Okay. F2A, julio del 2016. Dagoberto Valero es el de la abuela. ¿Qué quieres saber? Ese es de la abuela que se le venció la residencia en Cuba. Puede viajar, ya respondimos. Puede viajar a México y solicitarla en México la extensión. Arnaldo Montes dice que cuánto cobra un abogado por llevar la aplicación de ajuste cubano. Depende del abogado. Rey Libertad dice que por favor que si podría comunicarse en privado con usted, es de extrema urgencia, mi familia con 2 bebés pequeños y yo estamos amenazados de muerte por la embajada de Cuba en el país donde estamos. Nuestro caso es de conocimiento político y muchos programas de radio y TV Martí han hablado de nuestro caso.
Pueden llamar a la oficina o pueden comunicarse con nosotros por Facebook. El número de la oficina es 305-680-0036. Pueden comunicarse con nosotros por Facebook o pueden... no, realmente esas son las únicas dos vías. Rey Libertad pregunta que qué está pasando con el cubano que está llegando ilegal a territorio americano. Los están llevando detenidos a un centro de detención y ahí le empiezan el proceso de asilo. Les dan la oportunidad de presentar una entrevista de miedo creíble. Si la entrevista de miedo creíble es positiva, entonces el caso es referido a la Corte de Inmigración. Una vez que tienen un miedo que establecen que sí tienen un miedo creíble, pueden presentar una solicitud de parol. El parol es considerado por los oficiales de ICE. Si ellos deciden, ok, la persona ha demostrado de que no es un posible fugitivo, de que tiene lazos familiares suficientes, los dejan libres bajo libertad condicional. A algunos les ponen una fianza más el parol, a otros los dejan libres solo con el parol. Ale González dice, hola abogada, yo tengo orden de deportación, pues fui uno de los cubanos que entró después de que quitaron la ley de pies secos, pies mojados, y me llegó una carta de ICE recordándome mi cita de supervisión para el mes que viene con ellos. Quisiera saber si esto significa que me van a deportar, pues en mis otras citas jamás he recibido ningún aviso por correo que dijera revisión del caso. Ok, él debe estar reportándose en la oficina de Miramar. En la oficina de Miramar están haciendo esto porque quieren que las personas vayan en la hora que le indica la carta. Hacían unas colas enormes en Miramar y las personas se pasaban todo el día debajo del sol, y para tratar de aliviar todo este problema en estas oficinas, pues ellos están mandando estas cartas con la hora necesaria en la cual usted se tiene que presentar. Mi residencia, Damaris Vega dice que su residencia aún no le llega, que presente 10 de enero, presentó su huella el 10 de enero, que su hermana la reclamó, que es ciudadana y que ella entró legal. Ok, estoy confundida. ¿Presentó la huella el 10 de enero? De la residencia. De la residencia. Ah, ok, debe Parece ser que ella entró con un parol. parol. Se hizo residente, ok, pero si presentaste el 10 de enero todavía estás en tiempo realmente. Muchas personas que presentaron después de febrero le han llegado, pero las personas que presentaron antes, no sé por qué, pues se les está demorando todavía el año y medio hasta los 2 años. Así que sí, realmente el tiempo de demora de la residencia puede ser hasta 2 años actualmente, así que estás en tiempo si presentaste el 10 de enero de este año. Odar Torres dice que es residente, que reclamó a sus hijos hace 1 año y que tiene una hija que cumple 20 años en 2 meses, que no le ha llegado la aprobación. Quisiera saber si en el año que le faltaría para cumplir los 21 años no me ha dado la fecha de entrevista, ¿qué pasaría? Bueno, no es solo la fecha de entrevista, es la fecha en la que tú presentaste la aplicación, el tiempo que estuvo pendiente, cuándo la fecha de prioridad se hizo disponible. Hay muchas cosas que entran en factores con los hijos de residentes, así que me da la impresión por los datos que nos estás dando que tu hija va a estar protegida, así que no te debes preocupar. De todas maneras nos puedes llamar cuando tu aplicación haya sido aprobada para poderte dar con lujo de detalle y decirte si tu hija está protegida o no, ya haya perdido la protección de menor de edad. Yaneli Roque dice que es residente y necesita ir a Cuba y estar varios meses, que si entró a Estados Unidos antes de los 6 meses, que si entra a Estados Unidos antes de los 6 meses, si no tiene riesgo de perder su residencia. Exacto, no tienes riesgo de perder la residencia si entras antes de los 6 meses. Si entras después de los 6 meses, sí tienes riesgo de que te pongan en un proceso de deportación. Por favor, y también a todos los viajeros, estar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses fuera del país no es un delito. No se dejen intimidar en el aeropuerto por un oficial que les diga por qué viajaste tanto tiempo, estás violando los términos de tu residencia, tú no puedes estar fuera tanto tiempo. Sepan ustedes que sus derechos son los siguientes. Ustedes pueden permanecer hasta 6 meses en un solo viaje fuera del país. Esto no es un delito, esto no es una violación de su residencia, no importa cuántas veces ustedes viajen. Así que por favor tomen esto en cuenta. No se dejen intimidar en el aeropuerto y lo más importante, no firmen nada. Si un oficial les dice que les va a quitar la residencia porque están viajando mucho, ustedes les dicen, ok, refiéreme para un juez de inmigración y que el juez lo decida. Un oficial en el aeropuerto no puede decidir si te va a quitar la residencia.
Leanet Batista dice que si hay alguna noticia de cuándo abrirá nuevamente la embajada americana en Cuba. No, realmente todavía no tenemos noticias de cuándo van a reanudar las funciones en La Habana. Denise Urbay dice que si una madre residente puede reclamar a un hijo divorciado. Sí. Ana Rodríguez, que aunque entres por la frontera, si luego haces tu residencia por la ley de ajuste cubano, si se considera un refugiado. Si entras por la frontera y te dieron el parol y realmente no se va a considerar un refugiado, se considera una CU6, es ley de ajuste cubano. Ahora, mucho ojo a los que están entrando después, que presentaron una aplicación de asilo, porque ahí sí tienen que tener un poquitico más de cuidado. Dagoberto vuelve a decir que que la abuela viajó a Cuba, se pasó un mes y en ese término se le venció su residencia. ¿Qué debemos hacer? Que dicen que yendo a Guyana se puede resolver un reentry, que si esto no es en Guyana, es en México. Tiene que ir a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, en el DF. No es Guyana quien está atendiendo a los residentes que perdieron sus documentos o que se le vencieron sus documentos, es México. Tiene que ir a DF. Yani Agasapo dice que si han dicho algo de la embajada de Cuba, que si van a reanudar todo, ya que dijeron en Cuba que recibieron varios cónsules de la embajada. Realmente no sabemos. Rafael Ricardo dice que qué tiempo antes de los 5 años ya puede comenzar los trámites para la ciudadanía. 3 meses antes. Yaneli Roque dice que qué tiempo está demorando la I-90, que por un error de datos que tuvo en su residencia. 1 año. Luis Enrique dice que su hermano es cubano, que desertó de una misión y está con trámites para México. ¿Cuál sería la mejor frontera para entrar y si aún los médicos que desertan de misión tienen posibilidad? No, los médicos que desertan de misión no pueden pedir el parol médico, ya eso no existe. Ahora, si tienes algún problema político, puedes pedir en la frontera protección. ¿Qué frontera es la mejor? Realmente no sé, ninguna es buena. Analí Pérez dice que para la residencia por refugiado debes pedir esa categoría, no aplicar por la ley de ajuste cubano. Debe estar aclarando una duda, exacto. La residencia, yo lo que quiero explicar es lo siguiente, cuando uno entra en la, por ejemplo, ahora que están entrando muchos por la frontera y están presentando una aplicación de asilo, los dejan libre bajo parol y les dan un parol y luego presentan la residencia bajo la ley de ajuste cubano, pero llegaron a presentar su aplicación de asilo, esos son los que tienen que tener cuidado porque pues inmigración con los viajes a Cuba y todas esas cosas lo pueden tomar mal, pueden decir, bueno, tú presentaste un asilo político, pero ahora estás viajando a Cuba. Ya llegaron realmente a presentar la aplicación, así que mucho ojo con ese detalle. Pero fuera de ahí, no, si tú no tienes estatus de refugiado o asilado, no eres ni refugiado ni asilado. Yaisel Hernández dice, ¿un residente puede pedir a sus padres de visita? ¿Y cuánto demora? Sí, tú puedes solicitarle una visa de turista a tus padres y cuánto demora es que tan rápido te den la cita para que vayan a ellos a la entrevista. Rey Libertad vuelve a pedir que cómo puede hablar en privado. Por Facebook o llamando a la oficina. El número de la oficina es 305-680-0036. Dagoberto Valero pregunta que si Guyana no puede resolver este problema. No, Dagoberto, Guyana no puede resolver este problema. Es la oficina de USCIS en México. Tiene que ir a la oficina de USCIS en México. Esta es la oficina que está atendiendo a los residentes que perdieron sus documentos y que está haciendo todas las funciones de USCIS. Recuerden que existen diferentes agencias gubernamentales. Y la embajada, aunque parezca un solo edificio, tenía 2 agencias. Tenía la oficina de USCIS, que era la oficina que se encargaba de hacer los paroles, renovar esas residencias que se perdieron y todas esas cosas. Y tenían la oficina de la embajada como tal, que es donde tramitaban las visas de inmigrantes. Entonces, ahora las dividieron, las visas de inmigrantes están siendo tramitadas en Guyana y las residencias y todos esos problemitas que pueden presentar los residentes las está tramitando Ciudad México. Yaima Hernández dice, ¿se puede hacer la cita de un reclamado de esposa residente en México? Si el esposo tiene estatus migratorio en México, sí.
Pero mucho ojo, te toca la ciudad, te tocaría la embajada de Ciudad Juárez, que yo no la recomiendo. Estarías mejor en Guyana que en Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez es bien difícil, los oficiales son bien anti-inmigrantes y por la mínimo detalle tenían una visa para entrar a los Estados Unidos y la realidad es que no la recomiendo. Así que si fuera mi opinión, está mejor en Guyana que en Ciudad Juárez. Arnoldo Montes de Oca dice que si puede ir a la policía a buscar los antecedentes de 1 año y 1 día. Sí, tú puedes ir al departamento de Miami-Dade o la policía donde tú estés viviendo a pedir los antecedentes. Ahora, ojo, Miami-Dade y Broward no le da ningún problema a los inmigrantes. Fuera de aquí, de la ciudad, ya las cosas empiezan a cambiar. Hay ciudades que son mucho más complicadas, incluso tan cerquita como West Palm Beach, puede ser que tengan problemas, así que tengan mucho ojo con eso. Miami-Dade y Broward, yo sé que no tienen tantos problemas, que si una persona es inmigrante y va a pedir su récord, no le ponen ningún pero si están en Nebraska, New York o una ciudad extraña así, entonces, no sé, en New Mexico, Las Vegas, en algún lugar que realmente no sean muy pro inmigrantes, entonces no la pidan, manden su residencia como es. Y si inmigración se las manda a pedir, pues ya una vez que tengan su permiso de trabajo, pueden ir a sacar esa carta. Diana Rosa Gómez Marín. Buenas tardes, abogada. Entré hace 4 meses a Estados Unidos por la frontera y salí con un parol y fianza. Y pedí ayuda de Fustan. Que le dieron 3 meses, que si eso le perjudica a la hora de solicitar la residencia. No te debe perjudicar a la hora de solicitar la residencia. Pero mucho ojo, las personas que te dieron la carta deben haber puesto que tú no te ibas a convertir en un cargo público para la sociedad y te convertiste en un cargo público para la sociedad. Yo en lo personal estoy recomendando, si no te hace falta no lo pidas, si te hace falta pide lo que es remedio, pero sí puede ser que a tus familiares en el futuro le quisieran pedir de vuelta. O sea, todo esto es algo porque no están presentando el documento como tal de la Affidavit of Support, es solo una carta de apoyo y luego los familiares salen y si piden la ayuda, entonces quizás ICE pues pueda decirle, mira, estas personas, si hay alguna comunicación entre ICE y USCIS que sí deben existir, USCIS puede informar al momento que te dice que existe la residencia, esta persona pidió ayuda, entonces tus familiares son responsables por reembolsar al gobierno esa ayuda que tú pediste. Así que mucho ojo, la realidad es que no sabemos qué es lo que va a pasar con todo esto, pero tenemos que mantener al tanto. Bárbara Sosa dice que qué tiempo demora la reclamación siendo residente al esposo. 2 años. Miguel dice que cómo reclamar a papá y a mamá y hermana, que es residente, que cuál es su mejor opción, que necesita que sacan los 3. No puedes reclamar a mamá, a papá y hermana porque eres residente, te tienes que ser ciudadano. Lurbel dice que tiene fecha de entrevista a Guyana, que si necesita pasaje de ida y vuelta a Cuba. Obligado. Sí, si necesitas pasaje de ida y vuelta a Cuba, eso es uno de los requisitos de Guyana que te pide al entrar, es que demuestre que tienes tu pasaje de regreso. David Martínez Hernández dice que su mamá lleva casi 2 años en Estados Unidos y aún no le ha llegado la residencia, que ya le enviaron un correo diciéndole que la iban a llamar para una entrevista, pero nada aún. Que su pregunta es que cuánto tiempo debe pasar para que pueda viajar a Estados Unidos por reclamación de madre a hijo, que él es soltero de 25 años. Como unos 7 años si es que no reanudan el parol. Así que tienes que esperar que tu mamá te llegue a la residencia, que ella te presente la reclamación y luego como unos 7 años. Al menos que reanuden el parol y si reanudan el parol, pues puedes venir antes. Dagoberto, que si es obligado ir a México. Sí, es obligado ir a México porque es la única oficina que está atendiendo a los residentes y ella se tiene que hacer huellas para demostrar que realmente es ella. Rafael Ricardo dice que qué tiempo antes de los 5 años ya puede hacer los trámites de la ciudadanía. 3 meses. William dice que es ciudadano americano y que quiere reclamar a su abuela, que está en Cuba. No puedes reclamar a tu abuela. Sí la puedes traer con visa de turista, puedes presentarle la solicitud de la visa de turista, no sé qué tan fuerte esté la señora para ir a presentar una entrevista fuera del país. ¿Qué categoría es la reclamación de hermano ciudadano, hermano mayor de edad? ¿Qué tiempo demora?
es F4. Están ahora mismo en un tiempo de espera de unos 14 años y si reanudan el programa el programa de reunificación familiar, entonces pudieran venir antes. Fernando dice que cómo es el proceso, se presenta la ciudadanía y existe un hijo menor de edad. Ok, si también cambia si estás casado o si estás divorciado. Si una persona está casada y está viviendo con los niños, al momento de obtener la ciudadanía, el niño se hace ciudadano americano. Si una persona está divorciado, el niño tiene menor de 18 años en el momento de obtener la ciudadanía, el niño obtiene la ciudadanía, pero el niño tiene que estar viviendo en su tutela y tienes que demostrar que el niño está contigo. Maricel pregunta que es cubana, que vive en Cuba, que entró a USA como ciudadano español y que se quiere quedar. ¿Qué posibilidades tiene de legalizarse? Sí te puedes legalizar, ya cuando lleves un año y un día en el país puedes presentar tu residencia. ¿Qué pasa con los parol, Josefina Gilbert? Están congelados. Realmente, hasta que no reanuden las funciones del parol en Cuba, pues no creemos que vayamos a tener, que no reanuden las funciones de la embajada en Cuba, no creemos que vayamos a tener ningún parol. Susé Nieves, un ciudadano español cuando aplique para la residencia por ajuste cubano puede aplicar para permiso de viaje. Sí. Ricardo Treto, que a su mujer le negaron el asilo político y la deportaron hacia Cuba. Que ahora qué debo hacer, que él le tiene puesto la reclamación de esposo a esposa. Ella va a necesitar un perdón para poder venir para los Estados Unidos. Por eso es que mucho ojo a esta persona, a todos ustedes que se desesperan y quieren pasar por la frontera. Cosas así como le pasó a él, le puede pasar a su familiar, los pueden deportar para Cuba y se van con una orden de deportación de 5 años y después no pueden regresar y después de los 5 años necesitan presentar un perdón, así que mucho ojo con esto y mantengan un poco la calma para que no se vean en esta situación. José Manuel, ¿qué pasa si estoy esperando la residencia y en ese tiempo de espera se me vence el permiso de trabajo y la licencia, que se queden documentados? Está esperando, no, puedes renovar la residencia mientras tengas la licencia de conducir mientras tengas la residencia pendiente. Está reclamando, Odeley dice que está reclamando a su mamá, que tiene entrevista el día 5, que si ella entra con residencia, ¿cómo entra? La mamá entra con la residencia. Ana Rodríguez dice que si puede tener problemas a la hora de la ciudadanía si alguien entró por la frontera y ha ido varias veces a Cuba. No, realmente no. Arnaldo Montes dice que en qué rango de precios cobra usted para llevar la aplicación de la ley de ajuste. Podemos hablar por teléfono, depende de cuántas personas sean, depende si la persona tiene récord criminal, etcétera, etcétera. Así que puedes llamar para hablar, hacer la cita y explicarte el precio, el plan de pago y todas esas cosas. Y el servicio como tal, que es lo que incluye. Susé Nieves dice que un ciudadano español cuando aplique para la residencia por ley de ajuste cubano, Yair Hernández que dice que doctora, por favor, la cita para mi esposo reclamado, ¿puede uno solicitarlo en México y no en Guyana? ¿Cómo sería esto? ¿Hay que pedir visa en la embajada mexicana? Eso, ¿Y él en Cuba o luego en México, cómo sería? No. Si tu esposo es o mexicano o residente mexicano y lleva viviendo más de 6 meses en México, es que puedes presentar la solicitud de la entrevista en México. Ahora, mucho ojo a los cubanos viviendo en México que quisieran hacer la entrevista en México porque la embajada de México no es la mejor. Es preferible que vayan a Guyana a tenerse que presentar a Ciudad Juárez. Daniel Espinosa dice que qué puede hacer un cubano que salió ya hace 3 años de inmigración con orden de deportación, pero nunca ha tenido problemas aquí. Habría que revisarle el récord, ver realmente por qué razón le pusieron la orden de deportación, qué delito cometiste, cuando te pusieron en proceso de deportación, si el proceso estuvo correcto, y de no ser así, entonces solicitar que te reabran el caso. Entonces, bueno, pues nos despedimos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por sus preguntas, por su conexión aquí.
pues tratamos de responder todas sus preguntas. Obviamente, pues muchas preguntas interesantes. Espero que ustedes hayan logrado aclarar unas cuantas dudas. Disculpen la demora en la conexión el día de hoy, de verdad que tuvimos un poquito de fallas para podernos conectar, pero bueno, lo logramos y aquí estuvimos. La próxima semana les haremos saber, el video va a ser el jueves, desde ahora se los digo, en la próxima semana el video va a ser el jueves, más o menos a las 2:30, 1 de la tarde, así que hasta la próxima semana y muchos saludos a todos.